Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Jordi de Jordi en Cryptoland y como bien sabéis, los martes tocan charlas y en el día de hoy ya llevaba días diciéndolo y es que tenemos un auténtico especialista y en temas un poquito distintos a los que estamos acostumbrados a tocar en el canal. Ya sabéis que este canal es específico del sector cripto, DeFi y tal, pero actualmente hay mucho más que no cripto y DeFi. Muchos aspectos macroeconómicos, geopolíticos que afectan a nuestras finanzas y es por eso que en el día de hoy traemos a Ricardo Holgado, un auténtico especialista, seguramente algunos ya lo vais a conocer porque en YouTube es bastante conocido y nada, le doy paso a él para que se presente y después hablaremos de muchísimos temas que seguro que os van a flipar. Así que nada, preséntate Ricardo. Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En primer lugar, muchas gracias por haberme invitado, pero esto de especialista, nada, te lo tengo que, te lo tengo que decir. Lo que soy es un poco friki y un poco y muy autodidacta y muy curioso, y entonces esto me ha llevado pues a poder crear contenido en relación a esto, ¿no? Sí que es verdad que yo no soy economista, no sé si algún día voy a estudiar la carrera o voy a tener algo más, ¿no? Algo más, digamos, en términos académicos para poder decir, mira, tengo aquí el, Ya. Yeah. el papelito que al final pues sirve para lo que sirve, ¿no? Ya lo sabemos. Pero sí que es verdad que siempre he sido muy curioso y a pesar de que soy ingeniero náutico de formación académica, a la vez, bueno, me estoy presentando un poco, Jordi, yo, Sí, ya sí, que me sí, has dado adelante, rienda suelta, adelante. a la vez, ¿no? Que estaba estudiando la ingeniería, pues incluso desde antes me comencé a formar por mi cuenta en todos estos temas, ¿no? Temas de inversión, sobre todo al principio, tema de bolsa, y después también comencé a formarme en temas de economía más macro, más general, ¿no? Porque para entender o para mejorar mis resultados en lo que es el mundo de la bolsa de la inversión, es imprescindible también conocer sobre lo otro. Total. Al final es una consecuencia. Y por esta razón, pues comencé a interesarme también por estos temas por los cuales me has presentado ahora, ¿no? Pero mi inicio en esto es con el tema de la inversión, con el tema de la bolsa y de forma paralela a mis estudios universitarios. Cuando terminé la carrera ya me estaba dedicando al mundo del trading. Yo comencé con muy poco dinero. Siempre lo he contado ya en varias entrevistas. No tenía prácticamente capital. Comencé con el dinero de una beca que recibí por haber sacado buenas notas en el bachillerato. Eh, y con eso pues creé la primera base de capital con el trading y a partir de ahí di el salto a la inversión y a partir de ahí comencé a contar mi experiencia a través de YouTube hasta el día de hoy que estoy aquí contigo. Total, total. Además, también estoy muy de acuerdo contigo que la parte de ser autodidacta es casi que la más importante, porque el otro día también vino al canal un chico que se llama Gabriel, que es asesor financiero, ha estudiado pues economía súper teórica, pero al final es cuando tú te dedicas, cuando tú estás poniendo tu dinero, cuando realmente estás dedicando tu vida a ello, cuando aprendes realmente lo que es y todas sus particularidades. Entonces, si 100%. te parece, vamos ya a tocar distintos temas, ¿vale? Hoy hablaremos de muchísimas cosas, hablaremos de cómo ha afectado pues la guerra de Ucrania. Antes de eso también hablaremos de cómo ha afectado el COVID, temas de inflación, muchísimos temas de interés. Entonces, para empezar a ubicar a la gente, para que empiecen a entender pues cómo funcionan ciertos conceptos, quería preguntarte sobre la inflación. Estas últimas semanas hemos visto noticias de que se está disparando la inflación aquí en España o en la eurozona, casi la tenemos ya en el 10%, en países de Sudamérica más del 50%, en Estados Unidos igual. Entonces quería que me explicaras qué es la inflación por definición y después ya iremos a más detalles. Sí, sí, pues la inflación por definición es el incremento generalizado de los precios, ¿no? Lo que pasa que se confunde bastante y al final todos lo confundimos, ¿no? Yo por ejemplo en mis vídeos digo inflación cuando realmente tendría que decir IPC. Uh -huh. Y al final la inflación como tal, ¿no? Es el incremento Disculpa por generalizado. interrumpirte, ¿cuál es la diferencia entre inflación y IPC? Porque a mí me pasa lo mismo, no sé qué es una cosa y qué es la otra. Ya, mira, para hacerlo entendible y para decirlo de forma muy rápida y sencilla, la inflación es el incremento generalizado de los precios, como te he comentado, ¿no? Y el IPC simplemente tiene en cuenta una cesta concreta, ¿no? Unos determinados productos, que son varios, que cualquier persona los puede buscar, como también después está la inflación subyacente, que se llama, que no tiene en cuenta pues, los precios de la energía, los alimentos no elaborados, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, es como se calculaba antes. Cuando nos dicen que en 1980 la inflación en Estados Unidos era del 18% y que Paul Volcker, siempre me lío con este nombre, tío, el presidente de la FED en ese momento tuvo que subir los tipos por encima de la inflación, o sea, por encima del 18%, Ostras. eh, eh,
realmente esa inflación no se calcula de la misma forma como la calculamos ahora, ¿no? Si ahora calculásemos la inflación como en 1980, probablemente tendríamos también esos mismos niveles por encima del 15% segurísimo. Al final a ti te dicen, bueno, el IPC es del 10%, pero la gente en su día a día no nota un 10%, nota mucho más, ¿no? Y la razón por la que ocurre esto es porque una cosa es el IPC, que coge una determinada sección de productos, ¿no? Una cesta determinada de productos, y la otra cosa es la inflación que coge pues mucho más, ¿no? Por ejemplo, ahora de memoria tampoco lo sé exactamente, pero el IPC no tiene en cuenta, por ejemplo, los productos exportados y más cosas. Entonces, por esta razón hay que vigilar un poco, ¿no? Cuando se habla de inflación y IPC, a pesar de que todos terminamos diciendo inflación al IPC, ¿no? Entonces, otra cosa, cuando hablamos de inflación, la inflación, perdona, ¿funciona igual en todos los países de la eurozona o cada país tiene una inflación distinta? No, claro, al final todos tenemos el euro, ¿no? O sea, claro, la inflación en Alemania, por ejemplo, seguramente no es la misma que en España. Ahora mismo, ahora, en este momento sí, no es muy similar. No sé exactamente los datos de Alemania, creo que los dieron hace un par de semanas, pero en España lo conocimos antes de ahí, la semana pasada fue, sí, Sí. y fue del 10%, ¿no? Entonces, no en todos los países es la misma, pero al final, si coges como referencia la eurozona, pues hablamos de inflación en la eurozona o inflación, por ejemplo, en Estados Unidos, en este caso. Ujú, muy bien. ¿Crees que las crisis de las dot-com en el año 2000 y la crisis del 2008 seguían presentes en nuestra economía o las habíamos sobrepasado? Porque al final creo que lo que se está viniendo ahora es como bastante, bastante más gordo de lo que se vino en su momento. Entonces quería saber si realmente estamos en otra etapa o estamos arrastrando algo realmente grande. Claro, a ver, a mí me gusta distinguir entre el mercado y la economía real, ¿no? Si hablamos en términos de mercado, evidentemente ya sabemos que la economía ha estado dopada desde 2008, estuvo dopada desde 2008 hasta 2017, que fue cuando comenzaron a subir los tipos de interés. De 2008 a 2017 los tipos estuvieron al cero. Hubo el quantitative easing, ¿no? Que hablando en plata es la introducción de dinero en la economía. Para remontar el mercado, ¿no? Y si tú ves el gráfico desde 2008 hasta 2017, hasta el COVID prácticamente, si tú dices, el mercado se ha recuperado de la crisis de 2008, sí, porque tú miras el gráfico y ha estado rompiendo máximos históricos constantemente desde 2008, ¿no? Pero después cuando hablamos en términos de economía real, seguramente pues habrá muchas compañías, muchas personas que sí, ¿no? Pero también hay muchas familias, muchas corporaciones, muchos negocios pequeños, muchas pymes, que seguramente pues igual quebraron, igual no se han llegado a recuperar del todo, ¿no? Entonces, decir que ha habido una recuperación, evidentemente sí, pero, o sea, y que lo de ahora es consecuencia de eso, evidentemente no, ¿no? Porque hemos tenido el COVID, hemos tenido la pandemia y lo que estamos viviendo ahora es una consecuencia de eso y la inflación que estamos teniendo ahora no es una consecuencia de lo anterior. Que Pero también también, me da porque la al final sensación. todo ayuda. Ya. También me da la sensación de que el hecho de que se bajaran a cero las tasas de interés era como para camuflar o para intentar mitigar las consecuencias de la crisis del 2008, para hacer subir sin muchísima razón lo que es la economía. No sé si estoy en lo cierto, pero me da esta sensación. Bueno, al final los tipos de interés es el precio del dinero, ¿no? Y cuando tú bajas, cuando el dinero es barato, lo que estás haciendo es incentivar el crédito. Y cuando incentivas el crédito, también incentivas la inversión. Entonces, esto es como una correlación. Si yo, a nivel personal, pues me quiero comprar una casa, no es lo mismo que igual si veo un tipo de interés al 5%, pues igual no me endeudo, igual no la compro, ¿no? Igual espero a que esté más bajo o en otro momento. Si yo como empresa tengo que pedir un crédito para comprar una nave porque, yo qué sé, porque o tengo que contratar más personal y quiero pedir un crédito, pues no es lo mismo que tenga que devolver un interés del 0%, no tenga que devolver nada prácticamente, a que tenga que devolver un 6%, ¿no? Entonces, lo que hacen los tipos de interés bajos es incentivar la inversión y, por lo tanto, incentivar la economía. Es dinero barato. Hablando de las tasas de interés, para que la gente que no sepa cómo funcionan, pues lo entienda un poquito mejor. Has dicho que si suben las tasas de interés, se fomenta más lo que es el ahorro, ¿no? Porque al final tendrás que pagar más a la organización emisora. Si te las rebajan, incentivas el gasto y el crédito. ¿Podría explicarlo todo un poquito con más detalle y explicar, pues, qué pasaría si subieran muchísimo, si se mantienen a cero? Más o menos. Sí.
Al final, esto va de políticas económicas y principalmente tenemos dos, ¿no? Políticas económicas expansivas y las políticas económicas restrictivas. Ahora mismo comenzamos a entrar en un periodo de políticas económicas restrictivas. ¿Qué significa esto? Pues en un primer momento que se están comenzando a subir ya los tipos de interés en Estados Unidos y se comenzarán a subir en julio, aparentemente, los tipos de interés en Europa. Esto lo que hace es lo que te decía anteriormente, pues ¿En qué que porcentaje están las tasas de interés aquí en Europa, más o menos? en Europa cero, Ah, cero, están en cero. cero. Sí, sí, siguen en cero. No ha habido ninguna subida todavía Vale. lo del COVID, ¿no? Entonces lo que hace el dinero barato, pues te estaba comentando las restrictivas. O sea, Hmm. cuando suben los tipos de interés, lo que haces es encarecer el precio del dinero. Por lo tanto, la inversión deja de ser tan atractiva. El mercado tiende a reaccionar de forma negativa porque hay mucho dinero apalancado, ¿no? Este dinero al final es deuda. Los gobiernos también tienen que devolver un porcentaje mayor por el dinero que les prestan, etcétera, etcétera. Al final todo se ralentiza, ¿no? La empresa que tenía que hacer una inversión, pues igual ya no la hace. Si a nivel de economía real, pues hay menos consumo, las empresas tienen menos beneficios y tienen que despedir a personas, etcétera. Y la segunda forma que tienen los bancos centrales de aplicar estas políticas restrictivas no es solamente con los tipos de interés, sino que también es con lo que se llama en inglés, ¿no? El quantitative tightening, que es la retirada de estímulos de la economía. O sea, el Banco Central lo que hace es para estimular una economía, por ejemplo, para estimular la economía de España, el gobierno de España emite bonos, ¿vale? Y el Banco Central los compra. En el momento en el que el Banco Central deja de comprar estos bonos, lo que está haciendo, entre comillas, ¿no? es dejar de meter tanto dinero en la economía. Entonces, España, cuando le compran los bonos, los tiene que devolver ahora mismo a un 0% de interés. No, porque una cosa son los tipos de interés del Banco Central, pero después otra cosa es el rendimiento del bono, por ejemplo, a 10 años que tiene que devolver España, ¿no? Estaba creo que 0,5%, venía estando al 0,5% desde, no sé de memoria, vamos a decir, desde antes de 2020. Y ahora precisamente ocurrió pues que se dispararon, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el Banco Central Europeo dijo, te voy a dejar de comprar la deuda. Entonces, si te dejo de comprar deuda, automáticamente el precio del bono cae, pero el tipo de interés se dispara. Entonces, ¿qué significa esto? Que España, si se quiere endeudar, tiene que devolver más dinero que el que tenía que devolver antes, ¿no? Entonces, para España es más caro endeudarse y esto es un problema, porque además hay otra cosa que se llama prima de riesgo, que es el plus que tienen que pagar los estados eh, em, para, para hacerlo fácil. Si tú, por ejemplo, tienes un amigo que siempre te pide dinero, pero que nunca te lo devuelve, o que es muy probable que no te lo devuelva, tú seguramente cuando le prestes dinero a este amigo, le dirás, vale, te lo presto, pero devuélvemelo a un tipo de interés del 20%, porque lo más probable es que no te lo devuelva o que te lo devuelva tarde, ¿no? Por ejemplo. Ya. Entonces, si por ejemplo tienes otro amigo que ese tío pues gana pasta, no tiene problemas para devolverte el dinero y en ese momento determinado necesita 20 euros, ¿no? Pues seguramente se lo dejarás a un tipo de interés, vamos a decir, del 1%, ¿no? Muy bajo, porque sabes que este tío te lo va a devolver Claro. cuando la semana que viene o la otra, cuando sea, ¿no? Pues este amigo bueno, digamos, es de Alemania, ¿vale? Y el amigo malo es España. Entonces, como España está en una situación en la que dejarle dinero es más complicado, ¿no? Porque hay dudas o hay un riesgo más elevado de que no te pueda devolver el dinero que le has dejado. Entonces lo que ocurre es que la prima que se paga es más alta, Claro. ¿vale? Entonces el dinero que tiene que devolver España a las personas que confían en ella es mucho más. Y esto es un problema porque entramos en una espiral Claro. Sí, de sí, que mierda, todo por va llamarlo peor así, todo el que rato. Porque además, bueno, después también hablaremos más específicamente de los problemas que tenemos en España, porque no solo es el problema de la deuda, sino que hay más problemas, y muchos. Pero también quería muchos. preguntarte, si pasa esto, que al final el Banco Central decide no comprarle deuda a España, ¿también entran inversores privados a poder mantener la economía de este país? ¿O los inversores privados no tienen nada que hacer aquí? Sí, claro, claro. De hecho el 60% de la deuda de España creo que o sea, digámoslo diferente, el 40% de la deuda de España la tiene el Banco Central Europeo, Ujú. que es un porcentaje muy alto, ¿no? Pero
claro, aquí Europa está un poco también atada, cogida por los huevos, ¿no? Que diríamos, porque, bueno, esto fue bastante noticia hace 2 semanas más o menos, cuando Lagarde, por un lado, ¿no? Comentó bueno, pues que comenzaban a aplicar políticas más restrictivas, que subirían los tipos ahora en julio, una miseria, nada, prácticamente nada, que esto lo que van a hacer es como no hacer nada. Y además comentaron que dejarían de comprar deuda, ¿no? O sea, que comenzarían a aplicar la política económica restrictiva, el quantitative tightening, entre comillas, ¿no? Que se llama en inglés. Cuando ocurrió esto, los bonos alemanes, por ejemplo, se dispararon al 1,75% cuando venían de cotizar prácticamente al 0%, incluso en negativo. Los bonos españoles pasaron la barrera no sé si el 4% fue, del 3,75%, no lo recuerdo bien. Es que Cuando es una venían de... locura. Sí, Son unos números súper grandes y de hecho se dice que muchísima gente está dejando de invertir en SP500, en acciones, en cripto directamente, porque oye, si los bonos de estado te salen con mejores rendimientos, ¿por qué vas a poner tu dinero en riesgo? ¿Sabes? claro. Claro, y un poco es lo que ocurrió, ¿no? Entonces, cuando el Banco Central Europeo vio, porque claro, el Banco Central Europeo no le interesa esto, porque si España tiene que pagar unos intereses extremadamente altos para devolver la deuda, cabe el riesgo de que España entre en quiebra, ¿no? Entre en default, que se llama, que no pueda devolver el préstamo. Entonces, si esto ocurre, España quebraría. Si quiebra España, quiebra Europa. Y si quiebra Europa, quiebra el euro, ¿no? Entonces, el Banco Central Europeo, para tratar de, yo creo que fue más una cosa, ¿no? De cara a tranquilizar a los mercados, a los agentes económicos, etcétera, dijo que aplicaría un mecanismo para seguir comprando deuda de los países del sur, como por ejemplo España, Italia, Grecia, para que no se les disparase, pues eso, ¿no? La prima de riesgo y como consecuencia, pues el rendimiento de los bonos a 10 años. Ahora bien, aquí es donde entra un poco el dilema y de lo que nos quejamos muchos, bueno, quejamos, no sé, porque hicimos varios vídeos, algunos, ¿no? Por internet, en relación a que no entendemos muy bien de qué va esto, porque ya existe un mecanismo que se creó en 2012, que lo creó el propio Mario Draghi, en aquel momento presidente del Banco Central Europeo, para que si cuando ocurriera una situación similar a esta, pues se pudiera seguir financiando a estos países, pero con unas condiciones fiscales. ¿Qué significa esto? Pues que yo te dejo dinero, pero a cambio tú tienes que comprometerte, pues, no sé, a aplicar políticas fiscales, reducir la deuda pública, ¿vale? Subir impuestos, o sea, Esto es lo hacer que algo a cambio, pasó. ¿no? Esto es lo que pasó con Grecia. No, esto es lo que lo que hace 2 semanas más o menos el Banco Central Europeo comunicó. Ujú. Y claro, cuando ocurrió esto, ¿no? Mucha gente no entendió. Digo, bueno, si ya tenemos este mecanismo que se creó en 2012, resulta que ahora estás creando otro y la diferencia es que le quitas la condicionalidad. Es decir, que por un lado, resumiendo, ¿no? Porque esto es más complejo, a veces es un poco complejo, Ujú. resumiendo, el Banco Central Europeo, por un lado decía, no, voy a aplicar políticas económicas restrictivas, comienzo a subir los tipos de interés y voy a dejar de comprar deuda, pero por el otro lado le digo a los países del sur que no se preocupen, que si se les descontrola la prima de riesgo, y si se les descontrolan los rendimientos de los bonos a 10 años, yo voy a estar ahí para seguir comprando deuda. Es como una política que se contradice, ¿no? Ya. Entonces, por esta razón, causó un poco de shock, ¿no? Porque la gente no entendía de qué va esto. Ahora me dices una cosa y al cabo de 10 minutos me dices otra, ¿no? Además, también esto perjudica a los países que económicamente van bien, porque he escuchado en varios de los vídeos que va subiendo que los países del norte, que tienen como su economía un poquito mejor controlada, pues dicen que no les interesa y que incluso se están pues planteando el hecho de abandonar la eurozona porque es que no les sale rentable financiar la deuda de los países del sur. Claro, porque al final la razón principal por la que los bancos centrales tienen que aplicar políticas económicas restrictivas es porque la inflación está completamente disparada, ¿no? Está desbordada. Entonces, si las dos principales formas para frenar la inflación son, por un lado, elevar los tipos de interés y por la otra, pues aplicar el quantitative tightening,
no tiene ningún sentido que Europa, el Banco Central Europeo, venga y diga, bueno, da igual, porque si se os descontrola la situación por el sur, volveremos a comprar deuda. Entonces, volver a comprar deuda significa que la inflación difícilmente se va a reducir. Entonces, si no se reduce la inflación en la eurozona, que es lo que comentaba al principio, no es que no se reduce en España, pero es que tampoco se reduce en Austria, tampoco se reduce en Alemania, ¿no? Tampoco se reduce en los países del norte. Entonces dicen, bueno, pues no sé hasta qué, igual ya está bien, ¿no? De que nosotros tengamos que seguir empobreciendo a nuestra población a costa de los de siempre, de los del sur, que no han hecho los deberes y que no han tenido una estrategia cuando las cosas iban bien, pues no planearon las cosas para cuando pudieran ir mal, ¿no? Y es el dilema de siempre, el dilema eterno que ya veremos hasta cuándo dura y cuándo se cansan y las condicionalidades que nos imponen, si es que lo van a imponer, porque ya que uno ya no sabe, ¿no? Ya. Entonces también a nivel de inflación, para también ir cambiando de tema, ¿la inflación de aquí que tenemos en la eurozona viene o tiene los mismos orígenes que la inflación que se tiene en Estados Unidos? ¿Van de la mano o no tienen nada que ver? Sí, tú piensas que al final, cuando Estados Unidos, lo que se dice habitualmente, ¿no? Cuando Estados Unidos estornuda, pues todos los demás nos resfriamos, ¿no? No sé si se dice así o si me lo acabo de inventar, pero se No, pero entiende. tiene sentido. Tiene sentido, tiene sentido, ¿no? Es verdad que el conflicto de Ucrania ha ayudado a que la inflación se dispare, es evidente, ¿no? El tema del precio de la energía, los alimentos, etcétera. Pero para mí es un absurdo decir que el problema de la inflación es de Ucrania y de la guerra y de Rusia con la guerra con el conflicto, ¿no? Porque no podemos olvidar que durante los últimos 2 años se han imprimido el 80% de los dólares que hay en circulación, por ejemplo. En Europa otro tanto, ¿no? También se ha puesto la máquina de imprimir a funcionar y al final, pues cuando hay más dinero, por los mismos bienes y servicios, lo que ocurre es que estos bienes y servicios incrementan de precio, no hay más. Por lo tanto, la consecuencia de que haya ocurrido esto en relación a la inflación la inflación es un fenómeno monetario, de que después se pueda ver agravada o no por otros temas, ¿no? Como por ejemplo lo de Rusia, etcétera, está bien, se ve agravada por eso, pero no es el foco, no es el problema principal. Total. Vamos a cambiar de tema porque antes lo has introducido, el tema de los bonos, ¿vale? Quería preguntarte cómo funcionan los bonos, quién los compra, quién los emite, cómo va. Sí, al final, bueno, de forma sencilla, un bono es un valor de deuda que puede ser emitido pues, por un Estado, por una empresa. Simplemente, pues tú imagínate que yo te dejo a ti 10 euros y tú te comprometes a devolvérmelos al cabo de 10 meses con unos intereses del 5%, vamos a decir, ¿no? Pues entonces tú me vas a tener que devolver, pues eso, ¿no? Los 10 euros más el 5% sobre esos 10 euros. Pues un Estado funciona igual, una empresa funciona igual. Entonces, cuando nos dicen el Banco Central compra deuda, lo que hacen los Estados, los gobiernos, es emitir deuda que la compra el Banco Central. ¿Y esta deuda es dinero nuevo? Sí, claro. O sea, el Banco Central crea dinero y con este dinero compra la deuda de los estados. Esto se acumula en la hoja de balance del Banco Central. Por esta razón, si tú miras la hoja de balance de la Fed, te darás cuenta de que la curva ya viene así desde 2008, ¿vale? Pero de golpe en 2020 hace ¡wup! ¿Qué significa esto? Pues que la hoja de balance de la Fed se ha ampliado, pues porque han adquirido deuda del gobierno, también adquirieron valores respaldados por hipotecas, adquirieron deuda de empresas, bonos basura, lo que se dice, ¿no? Deuda de compañías dudosas, ¿no? O con una alta probabilidad de que no puedan devolver ese dinero, etcétera. Y así es como funciona. O sea, no es que haya una máquina como se expresa siempre gráficamente, ¿no? No es que esté ahí Powell creando billetes como tal, ¿no? Ya. Entonces, en tu opinión, ¿quién crees que manda aquí? ¿Los estados o los bancos? ¿No? Porque antes has dicho que el 60% de los bonos o del dinero con el que se compran los bonos aquí en España viene de entidades privadas. Entonces, si estas entidades privadas son las que dan el dinero, realmente aquí ¿quién manda? ¿El banco o España?
El Banco Central Europeo, ¿quieres decir? Antes, o sea, has dicho del 100% del capital o del 100% del dinero que sale para comprar bonos, un 40% viene del BCE y el resto de entidades privadas. ¿Es así o puede que me esté confundiendo? Sí, sí, sí. Vale, entonces, realmente, si te está comprando toda la deuda un banco, ¿el banco te pone condiciones a ti como Estado? Eso es lo que tendría que pasar. O sea, esto es lo que tendría, esto sería lo lógico, ¿no? O sea, si yo dejo dinero a alguien, yo me tengo que encargar de que ese alguien eh, me lo devuelva o esté haciendo las cosas bien para que me lo pueda devolver. Y si no las hace bien, pues lo lógico es decirle, pues chico, pues no te dejo más dinero. Pero claro, el problema es que si ocurre esta situación, ¿vale? Y esa persona no me deja más dinero a mí, yo soy el Banco Central Europeo y también me quiebro, ¿sabes? Ya. Entonces es como un pez que se muerde la cola, ¿no? Un poco, pero claro, tendría que haber una condicionalidad, es decir, vale, yo te dejo dinero, pero tú tienes que, yo qué sé, pues reducir el gasto público, tienes que aplicar un conjunto de medidas, ¿no? De austeridad para garantizar, o sea, es que al final esto es como la economía de una persona. O sea, si a Ya. ti te están entrando 10 y te gastas 15, ¿a qué cualquier persona es capaz de ver que esto no puede funcionar de ninguna forma? Ujú. Entonces, esta persona se tiene que adaptar o tiene que hacer modificaciones en su economía para que si le entran 10 pueda por lo menos ahorrar 9, ¿no? Total, Entonces total. Es que es es lo mismo. sorprendente porque, claro, nosotros viviéndolo desde nuestra economía personal, lo pensamos como con la lógica, ¿no? De, mira, si yo tengo 10 solo me puedo gastar 8 porque tengo que ahorrar 2. Pero es que, claro, Ahorrar los uno quería decir estados... antes. ¿Eh? Que me he liado, que quería decir ahorrar uno antes, que te he dicho ahorrar 9, pero quería decir ahorrar uno, que me he Claro, pero es equivocado, que digo. hay bancos, hay gobiernos que gastan más de lo que generan y esto realmente es un problema. Y esto pasa año tras año, después lo hablaremos con España, y es un problema que cada vez es más grande y casi que, en mi opinión y sin ser experto, le veo pocas soluciones. Sí, sí, es muy complicado, es muy complicado. O sea, las soluciones pasarían por reducir el gasto público una barbaridad, ¿no? Seguramente, pues, bueno, hablando en plata, sería, pues, no sé si despedir a funcionarios o hacer una reestructuración de arriba abajo, ¿no? Para reducir el gasto público. Evidentemente se tendría que incrementar el PIB porque tendríamos que seguir creciendo, tendríamos que crecer, comenzar a crecer, mejor dicho, y se tendrían que subir los impuestos. Los compañeros de Visual Economic hicieron en memoria no me acuerdo, pero hicieron el cálculo y no sé si era que con un PIB con un crecimiento del PIB no sé si era, si no lo recuerdo, no lo quiero decir porque no me acuerdo, ¿no? Pero la cuestión es que tenían que subir los impuestos un 7% y el gasto público se tenía que reducir también otro tanto, ¿no? Simplemente para poder comenzar a cuadrar un poco los números, o sea, es ¿Para que te algo salga balance cero o para que vayas reduciendo la deuda que ya tienes? seguramente que era para comenzar a reducir un poco o para que salga balance, no lo sé, no recuerdo cómo estaba, es un vídeo que se subió últimamente, recomiendo a la gente que lo vaya a ver, el que eso es un conjunto de números, ¿no? De un estudio que hicieron ellos y es muy interesante. Ujú. Canal muy recomendado. De hecho, he estado hablando con uno de los que participan para que también venga al canal y la verdad es que seguro que aprenderemos muchísimo con esta gente también. Entonces Seguro. vamos también a los orígenes de esta última crisis, de esta última burbuja a nivel de inflación y tal, que creo que lo tenemos los dos claro y es que viene sobre todo de la mano del COVID. ¿Qué consecuencias directas tiene el COVID en la economía? ¿Y qué medidas se tomaron en aquel entonces para estimular la economía y qué consecuencias han tenido posteriormente? Sí, pues es que todo lo que estamos viendo ahora es una consecuencia de las medidas que se tomaron en el año 2020, durante 2020, bueno, y 2021, incluso 2022, ¿no? Al final vino el COVID, se paró la economía, ¿no? Artificialmente, no hubo, o sea, se tuvo que parar todo artificialmente porque el bicho ese, pues, estaba matando o tal. Y para reactivarlo, pues se tuvieron que aplicar políticas económicas extremadamente expansivas que consistieron en bajar los tipos de interés y sobre todo imprimir toneladas y toneladas de dólares y de euros, ¿no? Evidentemente, pues es un poco lo mismo lo que hemos venido comentando hasta el momento, que cuando tú
pones tanto dinero en la economía y cuando encima la estimulas con los tipos de interés al 0%, pues lo que haces es dopar la economía, por llamarlo de alguna forma. Entonces, por esta razón vimos la recuperación en forma de V, ¿no? Cuando al final como el cierre no fue un cierre artificial. Una vez se volvió a reabrir todo y con las medidas, con la política económica expansiva tan drástica que se aplicó, ¿no? Pues el mercado remontó en forma de V hasta alcanzar nuevos máximos. De Y hecho, de aquí el es otro donde... día compartía una imagen también así de datos, porque en tu canal también se ven muchos datos, y es que se veía que la corrección del COVID era de tan solo un mes, o sea, la bolsa bajó durante un mes, mucho, esto sí, porque al final se detuvo toda la economía, pero remontó esta bajada de un 40%, 50%, no me acuerdo de qué porcentaje era, en tan solo 5 meses, cuando después ves crisis como de verdad, no tan artificiales, en las que la bajada dura de media casi un año y la recuperación como 3 años. O sea, es como un proceso mucho más acelerado. De hecho, también, hablando de lo de VisualPolitik, Economic, hace poquito sacaron un vídeo hablando de cómo había aparecido esta inflación y cómo se ligaban pues las inflaciones de Estados Unidos y las de la eurozona, y es que decían que con también los estímulos cheques que se daban ahí, con la cantidad de dinero que se daba en empresas y tal, pues lo que pasó es que los salarios en Estados Unidos incrementaron como un 5, un 6%, esto incrementó la actividad económica de todos los ciudadanos y al final el encarecimiento del producto a nivel mundial pues subió un montón. Esto pues fue brutal. Claro, claro, el incremento de los salarios también es un arma de doble filo, ¿no? Porque claro, si tú ajustas los salarios a la inflación, claro, cada vez la gente tiene más dinero para gastar, por lo tanto, si tiene más dinero para gastar, por mucho que las cosas también, o sea, es una rueda que no termina, no haces que la inflación nunca se termina si tú equiparas el salario a la inflación, ¿no? Ya. Entonces, esto un poco, pues, salvando las distancias, es lo que ocurre también en Estados Unidos, donde mucha gente, pues eso, pues recibió los cheques de estímulo, se dedicaron a gastarlo, incluso a invertirlo. De hecho, leí el otro día que lo comenté en el último vídeo, una historia de un dueño de restaurante en Estados Unidos que los meses, o sea, durante el boom del mercado, ¿no? Incluso incluso antes de 2020, de que ocurriera todo el tema del COVID, con el boom de las criptomonedas, tenía varios trabajadores en el restaurante que decidieron tomarse un año sabático, decidieron decir, oye, yo estoy ganando tanta pasta con las criptos que, hostia, pues igual no tengo necesidad de venir aquí a cada día a chuparme 10 horas por $1.500, ¿no? Por $2.000. Entonces lo dejaron. Y ahora, curiosamente, lo que comentaba este hombre es que parte de esos trabajadores que lo habían dejado para tomarse el año sabático le estaban volviendo a pedir trabajo porque con el desplome del mercado, pues ya no, supongo que no habían vendido o si habían vendido o no lo habían vendido todo o no habían, lo que sea, ¿no? Pero la cuestión es que volvían a necesitar pues trabajar para seguir manteniendo su estilo de vida o para sobrevivir simplemente. Por eso también en el canal hemos recalcado muchísimo que, oye, las criptomonedas y todo lo que se puede ganar con esto está muy bien, pero tener un trabajo, una fuente de ingresos paralela, esto ya es como a modo advice para toda la gente que se vea el vídeo, pues que lo tenga claro, porque es un mundo con muchísima incertidumbre, no solo las criptomonedas, también el mundo de la inversión en acciones, porque esto es otro tema que quería tocar. La gran mayoría de acciones estadounidenses, no sé si también pasa con las acciones aquí en Europa, están súper infladas. De hecho, se especula mucho, bueno, se habla mucho de que Bitcoin ha bajado un 60%, de que distintas monedas han bajado también una auténtica barbaridad, pero tenemos grandes empresas como por ejemplo Facebook y tal, que han bajado un montón. En tu opinión, ¿siguen estando muchas de estas acciones súper infladas? Supongo que te refieres más que nada a las acciones del Nasdaq, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, sobre todo las tecnológicas, sí. Mira, hay un estudio o un gráfico, ¿no? Que lo muestra bastante claro y es que o sea, siempre que ha habido una crisis, no sé cómo era exactamente, qué rabia no tenerlo, lo llego a saber y me lo preparo por aquí para enseñarlo porque era súper interesante. Era como siempre que, o sea, cuando ha habido un periodo, ¿vale? De recuperación fuerte, cuando ha venido la caída, ¿vale? Cuando el mercado ha colapsado, digamos, siempre se han visto niveles de media, ¿eh? Un 15% inferiores al punto de partida, ¿vale? Al punto de partida de donde salieron. O sea, si hacemos la comparación, esto históricamente se ha cumplido
vamos a decir, en un 90% de los O casos, sea, ¿no? Si bajan hacemos más de su punto de partida un de inicio de subida. de media un 15% por debajo del precio de partida en la subida. Joder. Entonces, si tú haces la relación, o sea, con el momento actual, no me gusta decirlo así porque si ocurre eso es un desastre, ¿no? O sea, estamos hablando de una caída importantísima. Entonces dices, no, es que la mayoría de empresas, muchas empresas del Nasdaq han caído un 50, un 60, pero es que cuando tú comparas esto, dices que todavía les pueden caer un 60% más. De O sea, hecho, sí. no, decía Dime, que dime, el Jordi. otro día en el canal hacíamos un análisis de la Nasdaq y es que la Nasdaq lleva subiendo literalmente 22 años sin parar. O sea, tuvimos una bajada impresionante en la crisis de los dot-com que bajó la Nasdaq entera un 80 y pico por ciento, que es una corrección importantísima y seguro que viene de lo que has dicho tú, que corregían las secciones incluso un 15% por debajo de su punto de partida, pero es que desde entonces ha sido una subida parabólica que en algún momento tiene que parar, porque al final las Claro. cosas no suben indefinidamente. Claro, claro, y además es lo que comentábamos, ¿no? Que venimos de un mercado extremadamente dopado. De hecho, venimos del mercado más dopado de la historia, eh, y por lo tanto nadie sabe lo que puede ocurrir. Pero yo no las tengo todas. Yo estoy bastante desinvertido, yo estoy bastante en cash porque yo no. Yo creo que todavía falta mucho por ver. Ujú. Creo que todavía falta mucho por ver. Yo en lo personal sigo haciendo DCA y esto ya lo hemos enseñado y cada día pues me reservo 3 euros para ir comprando porque así también estoy calibrando mi punto de entrada y además también teniendo en cuenta de que esto puede bajar y puede bajar mucho más, pues podríamos recalibrar el punto de entrada en un mejor precio, pero es que es lo que dices, que podríamos ir bastante más abajo. Así que Mm. más o menos el origen de todo lo tenemos claro, sobre todo es el tema COVID y los estímulos que vinieron a consecuencia de esta gran crisis. Entonces también aquí en Europa otro conflicto que aumentó pues todo lo que es la inflación fue con la guerra de Ucrania. ¿De dónde viene este conflicto y qué consecuencias han tenido aquí, sobre todo a nivel europeo? ¿Qué está Bueno, yo, pasando? yo, yo no soy un experto en geopolítica, ¿eh? Aquí sí que tendríamos, ¿de dónde viene el conflicto? Esto ya lo tendríamos que hablar con un experto en geopolítica. O Yo, casi yo puedo con opinar un poco, historiadores, o sea, sí, sí. un poco sobre. Mira, quien tendrías que traer al canal, si lo puedes conseguir, es al chico de Memorias de Pez. Sí, Tiene, es tiene muy un- bueno. es muy bueno, tiene un canal muy bueno. Yo si yo ahora no tengo mucho tiempo, ¿no? Para Mira, me lo estoy consumir contenido. apuntando. Sí, sí, no tengo mucho tiempo. De hecho, yo quiero hablar con él también para ver si se puede pasar por el canal. No tengo, lo que te decía, no tengo mucho tiempo ahora para verlo, pero cuando comenzó la guerra, ¿no? Que había una incertidumbre brutal y que cada día, pues, no sabías lo que pasaba. Encima, llegó un momento en el cual Europa, ¿no? La cuna de la libertad de expresión, nos capó los canales rusos, entonces solamente podías ver lo que te contaban los canales occidentales, y me gustaba mucho ese canal porque cada día como que te Un explicaba. resumen, ¿no? El resumen, eso es. Y ese chico, sí, para traerlo al canal y para que te hable sobre esto, es un candidato buenísimo. Pero al final, bueno, pues lo que te decía antes también, que la consecuencia de la inflación no lo es la guerra, 100%, que ha ayudado, 100% también, evidentemente. O sea, al final los precios de la energía, solamente Alemania recibe el 40% del gas directamente desde Rusia. O sea, si los rusos deciden cerrar el gas de la noche de hoy para mañana, Alemania este invierno no va a tener gas ni para cocinar ni para la gente se duche, porque las reservas tampoco las tienen bajas, creo que están en el 40-50% y esperan tenerlas en noviembre en niveles del 90%. Esto es siempre y cuando Rusia no decida cerrar el gas antes, porque ya ha habido problemas y toda la pesca, ¿no? Además, también puede ser que las reservas de gas de Rusia ya se están acabando en esta zona más oriental, no, occidental, y se tienen que buscar, bueno, yacimientos más lejanos. Sí, claro. A ver, aquí el gran beneficiado que se frota las manos es Estados Unidos, pero es que tampoco, es que es casi imposible poder reemplazar esto, al menos a 5 años vista, porque decir, bueno, no voy a comprar el gas a Putin y lo voy a comprar a Estados Unidos, no es tan fácil, porque el gas tiene que venir con los barcos, tienes que tener plantas ¿cómo se llama? Bueno, que lo tienes que licuar y después lo tienes que gasificar Eso otra es, vez.
plantas de regasificación que tienen que estar en la costa, Alemania no está en la costa, o sea, que no es tan fácil, no es tan fácil y no hay una solución viable a 5 años vista para cubrir la demanda que Alemania tiene sobre Rusia. Entonces Putin lo sabe y sabe que tiene a media Europa cogida por los huevos, por mucho que desde aquí nos llenemos la boca de que estamos puteando a los rusos y toda la historia, que también seguramente, pero que que si Putin decide cerrar el gas, este año los alemanes se van a duchar con agua fría, te lo digo. Se especulaba mucho de que Rusia estaba perdiendo la guerra, que si los sacaban de la zona SEPA para hacer pues todos los movimientos bancarios más rápido y tal, pues les perjudicaban mucho, pero el factor energético es un factor súper importante que cada vez se pone más en riesgo porque, bueno, el tema energético es algo bastante complejo y bastante peligroso ya, no solo para Europa, sino para el mundo entero, y realmente la potencia que tiene Rusia a nivel energético y a nivel de reservas, pues es bastante superior al que tenemos pues muchos países de Europa. España ahora mismo está tomando este gas de Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos, ¿no? Bueno, sí, hubo este problema ahora Entre últimamente, ¿no? Con Argelia y... Argelia, Marruecos, sí, bueno, aquí como siempre, bueno, pues lo que nos dice el amo, pues lo hacemos, ¿no? Y sí, pues ya te digo, si es que Estados Unidos aquí se está frotando las manos porque es el principal beneficiado de esto. O sea, lo que no se compre o parte de lo que no se pueda comprar a Rusia o abajo o por donde sea, ¿no? Pues lo vamos a comprar a Estados Unidos. Europa lo va a comprar a Estados Unidos, supongo. De hecho, antes estábamos recomendando un canal y también quiero hacer otra mención, porque ya sabéis que aquí en el canal de Jordi Critulan siempre intentamos recomendar todo lo mejor que vamos encontrando, y es que a nivel energético hay un chico aquí en YouTube que se llama Cuello Largo, que habla también de todos los problemas que vienen en relación al petróleo, porque no tan solo es temas de gas, sino que también es tema de petróleo, porque mucha gente habla de que sí, con energías renovables vamos a solucionarlo todo, pero oye, tampoco es así. O sea, al final en porcentaje lo que consumimos los humanos en electricidad, comparándolo con toda la energía que estamos consumiendo, es de tan solo un 20% y la gran cantidad porcentual que usamos es para mover vehículos, para mover camiones, grúas, transporte de mercaderías, barcos y tal. Entonces, si no solventamos esto, vamos mal. Entonces, no solo tema del gas, es más también tema del petróleo, que cada vez nos encontramos en un punto peor. De hecho, no sé si lo sabes, que hay como una gráfica de una campana de Gauss que dice que existe como un máximo de extracción. Que si llegamos a este máximo, que ya hemos llegado a este máximo de extracción, pues necesitamos otras herramientas para sacar más petróleo, para sacar más gas, y esto al final encarece precios, o sea, nos destina a una inflación casi más exagerada por todos estos motivos. Sí, 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 sí. Aparte también está el tema de que ahora, de que Europa, bueno, la mayoría de países en Europa están reactivando sus centrales eléctricas de carbón, ¿no? Para poder producir electricidad, porque están viendo pues que se van a quedar sin gas. Entonces, esto automáticamente también es que te cargas los planes medioambientales que estaban aprobados en Europa, ¿no? Porque el Pero carbón bueno, al emite final, más CO2. sí, pero al final, como esto es política y los políticos lo que quieren es cubrirse las espaldas a 4 años vista, lo que ocurra en el futuro pues es menos importante, ¿no? Para ellos, para sus intereses. Entonces, pues bueno, pues si de forma temporal se tiene que volver al carbón y se tiene que seguir contaminando durante un tiempo más y alargar pues estos, los planes, ¿no? Los planes de emisión, creo que se llama, para en el futuro, pues bueno, pues se hace y ya está. Es una lástima que no se vean las cosas con perspectiva y que realmente las decisiones se tomen bueno, de la mano de muy pocas personas y que al final nos perjudican a todos. No sé, es una pena, es que realmente es una cosa que ya sabemos todos, pero que aceptamos porque sí, porque es lo que hay. Y de verdad que Claro, es triste. Entonces, claro. si te parece, vamos ya a lo que es el problema español. Hostia. Que es un tema bastante largo. De hecho, no sé si es en tu canal o en el canal de Uribais que hicisteis una charla hablando de cómo está España, qué problemas afronta. Antes ya hemos hablado del tema de la deuda, que desde el Banco Central Europeo pues no la quieren pagar, o sea, están pensando en no pagarla, después también te dicen que van a buscar un mecanismo y tal como comentabas, pero los problemas son bastante más gordos. ¿Podrías identificar estos problemas y hablar un poquito de ellos por encima?
Sí, bueno, con lo que hablamos con Uri en esa charla, principalmente, pues un poco lo que o sea, el foco, ¿no? El núcleo de lo que comentábamos era el tema de la deuda de España, que al final, pues hemos estado viendo principalmente durante estos últimos días cómo se ha disparado el rendimiento del bono a 10 años, cómo se ha disparado la prima de riesgo. Y es lo que decía, que esto es un problema muy grande porque España va a tener que devolver una cantidad de... O sea, España ya tiene un problema muy grande con la deuda en general, con lo que tiene que devolver, pero si además tiene que devolver unos intereses extremadamente grandes, ¿vale? Extremadamente insostenibles, por llamarlo así, hay un riesgo de quiebra. Y si España quiebra, quebraría Europa y sería un desastre porque bueno, pues porque el euro, los ahorros que tenemos en el banco, pues de la noche a la mañana, pues probablemente no valdrían nada. Eh, y este era el problema principal de lo que comentábamos con Uri. Y bueno, y que hay una posibilidad real de que esto pueda ocurrir, es así. Después también comentábamos un poco el tema de las pensiones. O sea, Antes de empezar al tema de las pensiones, pues porque es bastante complejo y bastante largo, sí, tema de la deuda, alcanza más del 100% del PIB estatal, ¿verdad? 120 120, o sea, creo, sí, más o imaginaros menos. cómo funciona el tema de PIB y qué significa que la deuda sea incluso más que el PIB. Bueno, pues otra vez vamos a lo que, a lo que, o sea, pongamos el ejemplo de una persona. Imagínate que tú ganas 1.000 euros y resulta que tus gastos son de 1.200 euros, ¿no? O sea, es insostenible, no se puede, siempre vas a estar, o sea, cada vez vas a estar más endeudado. O sea, porque no es que solamente no puedas devolver la deuda, sino que además tampoco puedes devolver los intereses de la deuda. ¿Esto Entonces, quiere llega decir que estamos gastando el doble de lo que tenemos? claro, más. Impresionante. Entonces, volvemos a lo que decías, ¿eh? Tema pensiones. Vienen de, bueno, tiempos de posguerra aquí en España, vienen de tiempos de Franco y las cosas no han evolucionado. ¿Cuál es el Sí. problema que tenemos actualmente? Bueno, pues la pirámide que se llama la pirámide demográfica, ¿no? Bueno, hace 30 años, o 40, ya no sé, porque al final el tiempo pasa muy rápido, ¿no? El sistema de pensiones pues funcionaba bien porque la pirámide demográfica era, como su propio nombre indica, una pirámide. Abajo estaba la gente joven, la gente que era productiva, gente que producía, por llamarlo así, y arriba pues estaban las personas mayores y con lo que generaba la gente de abajo se podía pagar la pensión de la gente de arriba. Pero esto se está invirtiendo por varios motivos, pues porque la gente cada vez envejece más tarde, porque la gente joven eh, pues Tiene tiene menos hijos más hijos, tarde. claro, tiene menos hijos. También España creo que somos el país de Europa con más paro juvenil. O sea, al final se está invirtiendo la pirámide, ¿no? Esto significa que los de abajo no van a poder pagar y ya comienzan a no poder pagarlo a los de arriba. Eh, Esto es un problema porque algo se tendrá que hacer. Seguramente, pues todos nosotros, Jordi, no nos podremos jubilar, así que yo siempre recomiendo a la gente que me pregunta o a mis seguidores, pues que se desarrollen otras fuentes de ingreso, que no se dependa solamente de un salario, porque cuando llegue la época de jubilarse, tal y como la entendemos ahora, ¿no? que son los 65 años, pues te puedas jubilar sin tener que depender de una pensión que va a ser inexistente, ¿no? Que hayas acumulado una cantidad de riqueza o una cantidad de activos, pues que te puedan seguir generando ingresos para que cuando llegue ese momento no te veas con la necesidad de tener que seguir trabajando hasta los 80 años, cuando el cuerpo pues probablemente no te va a aguantar, no vas a tener ganas de trabajar, etcétera, etcétera. ¿Esta es la solución que le ves tú al posible, o sea, al posible sistema de pensiones? ¿Crees que de un día para otro van a decir, vale, se acaban las pensiones o las van a reducir o te van a decir trabaja hasta los 80? ¿Cómo crees que tiene solución? O sea, ya sé que esta decisión no la vas a tomar tú Sí, no, no. ni la voy a tomar yo, pero ¿cómo crees que se podría reestructurar? A ver, cómo se va a dar, no tengo ni idea, ¿no? Lo que sí que tengo claro es que lo que tendríamos que hacer ya a partir de ya es comenzar a reducir el gasto público drásticamente. eh, y eso, es que no hay más, pero aún así, no sé, es que yo lo veo complicado, Jordi, la verdad, y yo no sé cómo va a proceder todo el tema, no sé si van a decidir, porque claro, al final son medidas impopulares, o sea, ningún político te va a proponer, ¿no? Te va a hacer una votación para que decidas dónde ponemos el dinero. Claro, 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 claro.
va a ser muy complicado, va a ser muy complicado. O sea, yo no sé cómo, realmente no sé cómo se van a dar las cosas, pero lo que sí tengo claro, o sea, creo que hay una cosa que no podemos controlar y otra que sí. La que podemos controlar es cómo nosotros nos vamos a desarrollar para que cuando llegue ese momento estar preparados o tener una alternativa y que no nos coja en pelotas, ¿no? Que diríamos. Y lo que no puedo controlar es lo que va a ocurrir, que no tiene pinta a que sea algo bueno, ¿no? Ujú. Esto es una pena porque al final es algo de lo que tú y yo somos conscientes. Seguramente toda la gente que esté mirando este vídeo pues también es consciente de que dentro de unos años pues este dinero que nos va dando el Estado pues no va a existir y es algo que en las escuelas en ningún sitio vaya se explica y es algo que normalmente tenemos que aprender por nosotros mismos y si no lo aprendemos muchísima gente dentro de unos años pues vivirán con perdón, pero como el culo, porque es que no van a tener dinero entrante. Entonces, esto es un problema gravísimo. De hecho, ¿a qué porcentaje del gasto público se destina a pensiones? Un 40. Un Un cuarenta por 40, un ciento 40%, claro, es que esta es otra, ¿no? Cuando te dicen, no, es que los impuestos para los hospitales, para tal, que también, pero a ver, señores, el 40% se está destinando a un sistema de pensiones que está quebrado. O sea, esto también ponía este ejemplo en mi vídeo, es como estar echando pasta a una hucha que tiene un agujero por debajo, ¿no? O sea, es imposible, no se puede sostener, es imposible. De hecho, hace unos años, creo, no sé cuántos años, pero había como una reserva de dinero para gastarlo en casos de que, oye, pues no hay suficiente dinero entrante para pagar estas pensiones. Pero es que ahora mismo la deuda es de cero y literalmente incluso se está pagando, o sea, de lo que se recibe, puede ser que se esté pagando más en pensiones de lo que se recapta. Uy. Jordi, te he Sí, perdido, sí, ¿me sí, ahora, escuchas? ahora sí, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, 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 perfecto. ¿Tú me Vale, escuchas a vale, mí? vale. Te había perdido, te había perdido. Vale, ¿me has escuchado la pregunta por eso? Que Que si se está realmente pagando. se está pagando más en pensiones de lo que se recauda. Bueno, bueno, claro, al final de aquí viene un poco pues lo que decíamos, que el gasto es superior a, Vale, a lo, a lo que a lo que se ingresa. Y este es nuestro problema, ¿no? Pero total. es que lo que decías de la hucha, el despilfarro que ha habido en este país. Mira, tú piensa una cosa, un dato. Después de la crisis de 2008, cuando comenzamos a recibir todo el dinero, ¿no? Proveniente del Banco Central Europeo, lo primero que hicimos fue contratar a 150.000 funcionarios. O sea, venimos de una debacle, de una catástrofe financiera como la de 2008 y lo primero que haces es cubrir la falta, o sea, los problemas del sector privado, para decirlo de alguna forma, creando 150.000 puestos de trabajo en el sector público. Entonces ya comenzamos mal. Esto ya es comenzar con el pie izquierdo, ¿no? Y cuando comienzas mal, pero es que ves que el próximo paso es peor, y el próximo peor, y el próximo peor, evidentemente que si había una hucha reservada a las pensiones, pues se ha ido vaciando a medida a ritmo de despilfarro, por llamarlo Ya. así. Entonces, esto ya es a nivel de curiosidad. Aquí en España tenemos este sistema de pensiones. ¿Cómo nos podrías hablar de otros sistemas que tienen otros países para, bueno, financiar a la gente mayor? Porque es que yo Sí, bueno, personalmente lo desconozco. a ver, yo tampoco te creas que sé mucho de esto, ¿no? Conozco un poco de Suiza porque porque Uri al final vive allí y al ser colega mío y tal, pues sí que lo hemos hablado algunas veces, ¿no? Creo que en Suiza lo tienen dividido en tres partes, ¿no? Creo que un pago, digamos, que sería como la seguridad, una especie de seguridad social. Ujú. Después tienen un pago que es optativo, creo que no es obligatorio, ¿no? Que es sería un nivel intermedio en el cual pues los trabajadores depositan ahí de forma regular pues una cantidad de dinero X para esto, ¿no? Para la pensión. Y después para el que quiera ya pues a los 65 años o cuando sea el momento de jubilarse, retirarse con una calidad de vida pues mayor, pues pueden aportar pues una cantidad más grande del salario. Pero ya te digo, yo no soy un experto en el tema de las pensiones, ni mucho menos, ¿no? Conozco esto porque Porque Uri al lo que nos trabajar, toca.
Por lo que, sí, eso es, por lo que recibo de feedback de colegas que tengo por ahí, pero no soy un experto en esto ni mucho menos. Ujú. Entonces, ya a nivel de... Bueno, ya hemos visto que España pues, va fatal y que Ujú. seguramente dentro de no mucho vaya a quebrar o que se vayan a tomar ciertas decisiones que van a hacer de que, bueno, que la economía pues quede como un poquito estancada, si se va a reducir el gasto público, si se van a bajar, pues, bueno, si se van a reducir plazas de funcionarios y tal. Entonces la cosa está bastante complicada. A nivel de reuniones o eventos importantes próximamente para la economía, ¿qué tenemos? ¿Qué podría pasar en este año? Ahora creo que es en julio que la Reserva Federal, por ejemplo, seguramente va a volver a subir los tipos de interés, desde mi punto de vista o en mi opinión, un 0,75% más. ¿Hasta Volverán dónde a subir. llegarían entonces? Ahora están entre 1,5 y 1,75. Pues súmale un 0,75 más. Y tú habías En se- dicho, perdona por sí, interrumpirte, sí, ¿eh? sí. No, no, Habías dime. dicho que si subían hasta un 3,5 o algo así, podrían incluso hacer quebrar a los Estados Unidos. O sea, ¿qué relación hay entre la subida de tasas de interés al buen funcionamiento o mal funcionamiento del país? Claro, es que en 1980, cuando la Fed subió los tipos de interés por encima del 20%, la deuda no era la de hoy, ¿no? Hoy en día tenemos la deuda pública en máximos históricos, tenemos la deuda corporativa en máximos históricos, tenemos la deuda de los consumidores en máximos históricos y hemos dicho que las tasas de interés no es otra cosa que el precio del dinero. Es decir, si tú cuanto más subes las tasas de interés, más complicado se lo pones a la persona que tiene que devolver el dinero prestado, ¿no? Entonces se calcula, ¿no? Los analistas, los expertos, los economistas están calculando que por encima del 3,75-4% habría ya un riesgo serio de colapso en los Estados Unidos, porque al final el mercado, por ejemplo, está apalancado, ¿no? Hay muchas posiciones apalancadas en el mercado que a partir de un determinado precio del dinero, por llamarlo de alguna forma, tendrían que desapalancar esas operaciones. La deuda corporativa, las personas, o sea, estamos viendo también cómo las tasas hipotecarias en Estados Unidos están creciendo a un ritmo brutal. Esto está haciendo que la gente esté pagando ya un 30 o un 40% más por su hipoteca de lo que pagaba hace 6 meses. Entonces, claro, es que al final todo está conectado, todo tiene una repercusión, ¿no? Y cuando el precio del dinero se encarece, lo que estás haciendo es que sea mucho más complicado de devolver los intereses que la gente, que las corporaciones, que los gobiernos han pedido prestado, ¿no? Y por esta razón se dice que entre un 3,75 y 4% se calcula que podría comenzar a poner en serios aprietos a la economía de Estados Unidos. Eh, la situación es completamente distinta a 1980. En ese momento se llevó a cabo una subida de tipos para controlar una inflación que estaba por encima del 15-20%, pero, como te digo, era porque se podía hacer, ¿no? Ahora no se Ya. puede hacer. Si llegamos a ese nivel, seguro que veremos un colapso del mercado y, como consecuencia, el colapso de la economía. Al final el problema está en el sobreapalancamiento y es algo que es muy curioso porque en el mundo cripto, que ahora vamos a tocar así por encima, también pasa. Y es que cuando tenemos estas grandes caídas es porque el mercado necesita resetearse, necesita como empezar de nuevo y retomar un nuevo camino. Un nuevo camino más reestructurado porque al final el mundo cripto es muy nuevo y cuando hay estos adebacles pues se corrigen ciertas cosas para hacerlas mejor en un futuro. Pero es que a nivel global, a nivel economía global, si se hace este reset, el reset es acojonante. O sea, realmente te estás cargando a bancos, te estás cargando a estados enteros y la cosa es bastante más seria. De Da hecho, miedo. sí, sí, es que da mucho miedo, la verdad, porque es que podrían incluso países desaparecer, o sea, es que es raro. Sí, sí. Entonces, sí, más eventos importantes. Has dicho que tenemos las Sí, posibles subidas de la Fed, tenemos algo más interesante también por no, aquí. tenemos la subida de la FED en julio, tenemos la subida de la FED en septiembre, en noviembre, seguro también, no sé si septiembre, octubre, octubre, noviembre, siempre me lío. Eh, Hay como tenemos 8, ¿no? también, Anuales, o sea, se hacen 8 reuniones de la Fed. sí, exactamente, no tengo el dato, pero al menos en relación a la subida de tipos, comunicaron que lo van a subir también en los 2 próximos meses después de verano, que no sé si es septiembre, octubre o octubre, noviembre, va a haber también subida de tipos.
y van a seguir pues reduciendo la compra de deuda, que es el quantitative tightening, ¿no? Y Ujú. ya veremos hasta cuándo también pueden hacerlo, porque hay analistas que están comenzando a decir que a principios de 2023 la Fed tendrá que parar con el quantitative tightening e incluso puede que tenga que volver a comprar. Si ocurre esto, probablemente sería algo positivo para el mercado, pero sería, nuevamente estaríamos en las mismas de siempre, Claro, ¿no? porque si Alimentando nuevamente haces políticas expansivas, estando sobreapalancándote y permitiendo apalancándote, o sea, apalancarte incluso más, estás volviendo lo mismo, incluso empeorándolo. Eso es, eso es. Yo también creo, puede, a menos en mi opinión, puede que haya la posibilidad de que la demanda comience a disminuir un poco, ¿no? Demanda, pues, por ejemplo, de petróleo, de materias primas, y eso también ayude un poco a controlar la inflación. Entonces, quizás podríamos entrar en otro escenario, pero no sé, es que todas estas previsiones, yo a veces sí que doy opiniones, ¿no? Siempre Hmm. siempre digo que son opiniones, porque es que muchas veces decir estas cosas y no decir nada es lo mismo. Lo que intento yo siempre es coger lo que tenemos, ¿no? Que son los datos, las estadísticas, y el mercado, ver un poco, ¿no? Saber interpretar un poco el mercado y a partir de aquí sacar probabilidades, que es lo más probable que ocurra, ¿no? Es Pero que al nunca final es como certezas. un puzzle súper grande Sí, que mueves una pieza y ya se te desmonta todo. De hecho, claro. datos que has ido comentando últimamente, porque he hecho un repaso entero a tus vídeos, que decías también que ahora mismo está subiendo mucho el stock de minoristas, por ejemplo. Después también que al subir la energía podría incluso llegar al 10% del PIB de, por ejemplo, Estados Unidos, y siempre que ha pasado esto, se ha visto una recesión posteriormente. O sea, son muchísimas cosas que se van juntando y dices, qué Eso mala es. pinta. Eso es, estamos viendo también la confianza del consumidor en Estados Unidos en 50 puntos. Esto siempre, históricamente, eh, siempre que se ha tocado el nivel de 50 ha venido seguido de una recesión, ¿no? Q3 y Q4 en Estados Unidos es cuando comienzan las cosechas y las siembras de algunos productos, principalmente agrícolas. Este año van a tener o han tenido menos fertilizantes por todo el problema de Rusia. ¿Qué significa esto? Pues que a priori la cosecha tiene que ser también peor. Esto, si la cosecha es peor, habrá menos o será de peor calidad. Esto incrementará los precios de los alimentos una barbaridad también, teóricamente, ¿no? Por eso es lo que te digo, es como hay muchas cosas flotando que se tiene, es como cuando tú pasas con el coche por un camino, ¿no? El polvo se levanta y no ves nada. Entonces, a medida que se va sentando el polvo, es cuando comienzas a ver cosas. Yo creo que estamos ahora un poco en este punto, ¿no? En el que tenemos mucho polvo levantado y tenemos que comenzar a ver cómo se sienta y también cómo los bancos centrales en este caso pues son capaces de manejar la situación y de guiarnos y de guiar un poco pues la economía y al mundo, ¿no? Pero no tengo yo mucha esperanza puesta en un banco central que en septiembre todavía decía que la inflación era transitoria. Ya. Yeah. Entonces, no sé. Bueno, o que por ejemplo aquí Pedro Sánchez decía que la inflación directamente era culpa de el señor Putin. Cuando dices, Sí, bueno, bueno, en Europa, bueno, y en Estados Unidos también, ¿no? Lo fácil es achacar la culpa de la inflación porque claro, como saben que el problema es suyo, ¿no? Pues para los más despistados, pues, y como en España hay mucho despistado y por Europa también, no te bueno, creas. despistado o que no saben directamente. O sea, yo por ejemplo hablo con mis padres y les hablo de la inflación. Pues no saben exactamente qué es la inflación ni de dónde sale. Entonces, Claro, si el claro. presidente te dice es culpa del otro, pues la gente se lo cree. Y esto Es pues un, es un problema de base, es un problema de base, totalmente. total. Entonces, también yo creo que a raíz de todo esto, a raíz de que, bueno, existen tantos problemas en la economía global, creo que, al menos en mi opinión, se creó un camino paralelo, un camino pues en el que estamos muchos, o sea, al menos yo en mi persona, y es el mundo de las criptomonedas, Bitcoin y tal. Primero de todo quería pues pedirte una opinión sincera, porque sé que al final tu especialidad no son las criptomonedas, pero ¿qué crees Mm. que pueden solventar o no solventar pues Bitcoin y las distintas criptomonedas? A ver, y dejar muy claro que tú, como tú bien has dicho, yo no soy un experto ni mucho menos. De hecho, yo he entrado, te lo comentaba, con Jordi nos vimos hace poco en un evento y se lo comenté en persona, ¿no? Que yo era un cripto escéptico hace 3 años, Ujú. 4 años. Después me arrepentí, evidentemente, como muchos. Pero sí que es verdad que esto también te lo dirán muchos seguramente. Yo creo mucho en la tecnología blockchain, creo que puede cambiar muchas cosas y aportar, ¿no? Aportar algo, aportar valor, que al final
las cosas a largo plazo solamente sobreviven si aportan un determinado valor, si no se van al traste. Entonces, en la tecnología blockchain, creo mucho, sí, creo mucho en la tecnología blockchain, pero también es verdad que este boom que estaba viendo en las criptomonedas no era normal, no podía ser. Lo que no puede ser es que yo vaya a la peluquería y que el peluquero me pregunte cosas sobre criptomonedas. No, no, o sea, digo el peluquero como podría decir el abogado, ¿eh? O sea, no es una cuestión de profesión ni tal. Cuando demasiadas personas están hablando de lo mismo y están ganando dinero con lo mismo, algo mal, aquí algo mal De hecho, las cosas no están esto es yendo. una frase muy típica de Warren Buffett, que es cuando, bueno, no sé exactamente, pero decía algo del estilo, que si yo voy a cortarme el pelo y el peluquero me está diciendo, oye, que he Sí, comprado una acción, pues mal asunto. mal asunto, sí, 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 sí. Sí, porque no es sostenible, ¿no? Entonces yo creo que este reset, esta purga, era un poco necesaria, por mucho que sea dolorosa para muchos. Yo mismo estoy en números rojos, pero vamos, muchísimo, ¿no? Pero bueno, era necesario, ¿no? Quizás no sabíamos cuándo podía ocurrir. Y aquí a toro pasado todos somos, no sé cómo se llama, toreros, ¿no? No sé cómo se llama. Pero la verdad es que no lo tengo muy claro. Y lo que sí que es verdad es que últimamente con el tema del Bitcoin me están entrando algunas dudas, porque estoy hablando con personas, gente que mueve dinero, ¿no? Que tenía muy claro que promediaría, ¿no? Que seguiría comprando a la baja. De momento, pues varios ya me están comentando que se lo están pensando y que incluso están reduciendo, ¿no? Sus posiciones, las posiciones que tenían en mente en un principio, ¿no? Lo que tenían pensado comprar en un principio, pues de momento están esperando, ¿no? Están esperando porque no lo terminan de ver claro. Eh, la tecnología que la respalda, hasta qué punto pues puede ser tan potente como nos dicen, etcétera. Entonces, no sé, es un momento de duda, Jordi, es un momento de duda. Total, total. De hecho, esto también es una cosa que he repetido varias veces en el canal y viene todo de otra charla que hice, y es que creo humildemente que el crecimiento de Bitcoin o el crecimiento de esta moda cripto también viene dada por la expansión monetaria que has dicho tú, por las políticas Claro, de expansión que hacía pues que la gente metiera el dinero donde sea. Entonces, pues también hemos claro. visto este boom, que la gente se ha hecho millonaria del día a la noche y así pues fácil, y realmente es algo que se tiene que asentar y que realmente pues puede que en unos años la tecnología siga existiendo, pero que Bitcoin no sea la número uno, porque es algo súper nuevo. Además también es que Bitcoin es la primera criptomoneda que se creó. ¿Cómo puede ser que la primera ya sea la última? ¿Sabes? Que lo primero que se ha hecho sea lo mejor para un futuro. Entonces, no sé, es algo que irá Claro, cambiando. aparte que uno de los fundamentales de Bitcoin, ¿no? O al menos una de los argumentos que se daban cuando la gente compraba Bitcoin, sobre todo en grandes cantidades, era que podía servir como valor refugio, ¿no? Pero quedó rápidamente demostrado que no puede ser valor refugio, ¿no? Un activo que sube y baja un 20% en 3 semanas no puede ser un activo refugio. Entonces, le queda mucho. A Bitcoin yo creo que tendría que coger una capitalización muy Muy importante grande. para que se pudiera considerar como valor refugio, y veremos lo que ocurre en el futuro, no sé, pero de momento en el corto plazo no las tengo todas porque también hay mucho dinero apalancado, ¿no? En el Bitcoin. Entonces, a medida que comencemos a tocar los 17, los 16, los 15.000, aquí la gente ya se va a comenzar a poner nerviosa de verdad, ¿no? Hmm. Y hay mucho dinero apalancado que como comience a vender, pues podemos ver el Bitcoin, desde mi punto de vista, por debajo de los 10.000. ¿Sí? ¿Debajo de los 10.000? Yo creo que sí, yo Ujú. creo que sí. Bueno, yo esto no lo sé porque al final tampoco me gusta mucho mojarme de tema precios, pero lo que sí que es verdad es que una purga falta. Esto seguro. Tanto Mm, en Bitcoin como en distintas criptomonedas como en mercados tradicionales. Porque al final es todo lo mismo. Porque si la economía va mal, todo va mal. Y si hay tantos problemas como los que hemos ido comentando durante la charla, pues realmente se va a ver la consecuencia en el mercado. Porque el mercado no va a otro rollo. Es todo eso legal. es, Sí, eso sí. es. De hecho, tú tenías un vídeo también, que me lo vi, que hablabas de cuánto dinero realmente podría fluir hacia el mercado Mm, de las criptomonedas y sobre todo Bitcoin para convertirlo ya por fin
en una reserva de valor, porque al final es que es lo que decías tú. Mm, O sea, creo que es como la definición de dinero que tiene que ser, pues en una de sus definiciones, una reserva de valor. Y Bitcoin no es una reserva de valor por lo que justo comentas, que te sube un día un 10% y te baja el otro un 20%. De hecho, claro, también otro motivo por la que gente se está pensando si invertir o no invertir es por el hecho de los bonos, que oye, si tienes un bono que te paga un 4%, es que volvemos a lo de antes. ¿Por qué quieres invertir en Bitcoin si existe el riesgo que te baje un 15% en un día? claro. ¿Vale? Entonces, la pregunta que te hacía, ¿cuánto dinero necesitaría Bitcoin para empezar a hacer pues, una reserva de valor y de dónde podrían venir estos fondos? Sí, yo supongo que te refieres al vídeo que grabé, ¿no? Yo en ese vídeo lo que hice fue, no recuerdo los números de memoria, pero lo que hice fue lo siguiente, ¿no? Decir, bueno, pues me planteo que el Bitcoin pueda llegar a ser una reserva de valor, ¿no? Para que sea una reserva de valor, ¿qué tendría que hacer? Pues bueno, vamos a suponer que el 5% de la capitalización de mercado del oro se va a Bitcoin, que el 5% de la capitalización de mercado total de las acciones se va a Bitcoin, que el 5% de la capitalización de mercado de los activos inmobiliarios se va a Bitcoin, y así con un conjunto de cosas, ¿no? Entonces, cuando yo hice este cálculo, que, a ver, estamos hablando del 5%, ¿no? De si Bitcoin se llegase a consolidar como una reserva de valor fuerte y que tuviese la confianza de la mayoría de la población o de un gran número de la población, como lo puede tener, por ejemplo, el oro, seguramente más de este 5% podría volar a Bitcoin, ¿no? Entonces, haciendo esos números y simplemente, pues, calculando, ¿no? Haciendo divisiones simples, llegábamos a la conclusión de que si eso llegara a ocurrir, siendo conservadores, el Bitcoin podría llegar a un valor, a un precio objetivo, a un precio de $1 millón por Bitcoin, siendo conservadores. Ahora bien, todo depende de la confianza. O sea, Ujú. todo depende de. Yo creo que de este cripto invierno van a salir conclusiones muy fuertes. Van a Sí, salir. yo al final es algo que siempre repito y es que los criptoinviernos, perdona, van súper bien para hacer un filtraje tremendo de lo que es mm, bueno y de lo que es malo. claro, De hecho, cuando tuvimos el primero de los criptoinviernos, apareció Ethereum, que era como una revolución ya a nivel de contratos y de aplicaciones, ¿vale? Porque al final, oye, todo va, o al menos en mi opinión, va a tender hacia lo que es el mundo blockchain descentralizado. Vamos a depender, pues ya vamos a dejar de depender, por ejemplo, de Googles, Facebooks, Amazons y este tipo de empresas. Por eso también creo que han corregido tanto últimamente. Y pasaremos hacia otro sector más descentralizado. También después del último cripto invierno, el de 2018, aparecieron las DeFi, que es pues un claro competidor a lo que podrían ser las finanzas tradicionales con tu banco, con las entidades con las que siempre has operado. Entonces, bueno, veremos esta vez lo que ocurre. Seguramente sea incluso algo más exagerado, de que la purga pues se aumente, ujú, pero sí que tomaremos, o al menos tendremos conclusiones bastante claras, ¿no? eso es. Eso es. Totalmente, tío. Pues bueno, si te parece lo vamos dejando por aquí. Hemos tocado pues muchísimos temas y siempre lo que hago en los últimos minutos es pues nada, darte pues un espacio a ti para que des tu opinión de cómo está pues el mercado a nivel global, ya tanto de precios o de macroeconomics o de lo que tú quieras. Al final tienes 2 minutos para dar tus consejos y lo que te apetezca. Así que dale, Ricard. No, consejos pocos, que no somos analistas, ¿cómo se llama eso, no? Asesores financieros. Asesores financieros, el disclaimer que tienes que poner siempre, ¿no? No, consejos pocos, pero bueno, no, simplemente trasladar un poco mi opinión, que viene un poco en la línea de lo que he ido comentando, ¿no? Desde mi punto de vista, al mercado todavía le falta caída. Yo no sé, no tenemos la bola de cristal que decimos siempre. No podemos calcular exactamente hasta dónde va a caer, pero sí que es verdad que nos podemos ayudar de gráficos históricos, de cosas que han ocurrido en momentos similares, etcétera. Y se lo comentaba Jordi ahora durante este vídeo, que hay un gráfico muy revelador que a mí al menos me pone un poco los pelos de punta, y es que tradicionalmente, ¿no? Pues se considera o se calcula que cuando ha habido un crash fuerte, ¿no? Un colapso fuerte del mercado, una recesión, en Estados Unidos en este caso, ¿no? Los principales índices han caído siempre un 15% por debajo del punto de partida. Simplemente abrid un gráfico e ir a ver dónde está el punto de partida. Yo no sé si llegaremos a ese nivel, pero lo que sí tengo claro es que estamos al principio, por mucho que el mercado, porque esto también hay que entenderlo, ¿no? El mercado descuenta en el presente lo que va a ocurrir en el futuro.
Entonces, no esperemos a ver los tipos de interés a X nivel o el quantitative tightening a X nivel para ver la correlación directa del mercado. Esto va a ocurrir antes. Pero sí que es verdad que creo que en algún momento habrá un detonante. No sé cuál va a ser, no sé cuál va a ser este detonante y probablemente no lo puede saber ni Warren Buffett, ¿no? Pero en algún momento va a haber un detonante que va a hacer que llegue la gran caída, ¿no? El punto máximo, donde vamos a ver realmente la sangre y donde vamos a ver cómo las cotizaciones se vienen abajo de verdad. ¿Cuándo va a ocurrir? No lo sé. Puede que no ocurra, pero yo de momento estoy bastante en cash, estoy esperando el momento y de este momento a mí el mercado no me da confianza, ¿no? Iremos viendo, Jordi, no sé Sí, sí, si aquí tú lo ves como yo. estaremos, tanto en mi canal como en su canal, que también lo vais a tener en la descripción, pues dando noticias de todo lo que va ocurriendo, él sobre todo de todo lo que es macroeconomics, que creo que actualmente pues es casi que más importante, porque al final es lo que va a dictar cómo va el mercado en los próximos meses barra años, porque no creo que vaya a ser algo de un mes, 2 meses, ¿no? En todo caso, 1, 2 o más años, porque la cosa es seria, y iremos viendo. Así que nada, yo solo te quería pues dar las gracias por pasarte por el canal, ha sido un placer hablar contigo, tocar pues muchos temas de los que, ostras, no me considero pues especialista, de hecho es lo que he comentado varias veces, que me tengo que mirar muchos vídeos para entender ciertos conceptos que si no los estudias no los conoces, porque es lo que Claro. decíamos, que si no sabes de esto nadie te lo va a contar y aquí el problema, que después te haces mayor y nadie te paga la pensión. Eso es. ¿Vale? Nada, Jordi, muchas gracias a ti también. Espero que lo que hemos comentado se haya podido comprender bien. Dejar claro que a veces estos conceptos uno los tiene muy claros. Yo al final yo no soy profesor, ¿no? A veces tengo estos conceptos muy claros en mi cabeza, incluso a la hora de grabar los vídeos, que los grabo un poco pues yo hago mi guión, yo me lo guiso, yo me lo como, por decirlo así, y a veces a la hora de explicarlo así, ¿no? En directo, pues no sé si se ha conseguido que se entienda bien, pero bueno, era la intención. Si no se ha Tranquilo, conseguido, tranquilo que sí. disculpas y sí. Sí, 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 porque yo tampoco, o sea, ya te lo decía antes, yo me considero bastante ignorante en todos estos aspectos y sí que te he ido, bueno, haciendo preguntas para clarificar ciertos temas, pero que lo has explicado súper bien y ha salido pues muy buena la charla, sí, sí. Muy bien, Jordi, pues muchas gracias a ti por haberme invitado. Muchas gracias a todos. Lo hemos tenido en directo todo esto, así que os habré ido respondiendo por aquí. Muchas gracias a toda la gente que ha ido comentando, que ha ido dejando sus likes. Como os decía antes, tenéis su canal para iros a suscribir. También suscribiros aquí en Jordi Cryptoland. Y nada, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Hasta luego.